Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Es un gusto saludarles, bendecirles. Es que el Espíritu Santo de Dios sea el que hoy guíe, dirija tu vida y la mía. En el nombre de Jesús, le damos gracias a Dios por este día. Le damos gracias a Dios porque este es el día que ha hecho el Señor para seguir expandiendo su reino. Y creo que todos debemos de tener este empuje, este anhelo de seguir extendiendo el reino de Dios. Y por eso le doy gracias a Dios por este canal, por estos hombres y mujeres que han dedicado su vida. No me cansaría de dar gracias a Dios por su vida, porque solo así pudiéramos llegar hasta tu casa, hasta tu carro, tu habitación, donde quiera que te encuentres. Bendito sea el Señor. Bien, la semana pasada estuvimos hablando, estamos haciendo un estudio bíblico sobre el temor, los distintos tipos de temores. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre el temor a Dios, el temor a Dios, el primer temor que debemos saber que si no tenemos este temor en nuestro corazón, pues el enemigo puede dirigir nuestra vida a través de otros temores. Así es que el primer temor es ese temor a Dios, y habíamos visto que es Dios mismo el que pone este temor en nuestros corazones. Bendito sea el Señor por poner ese temor en nuestros corazones. Nosotros habíamos estado orando y pidiéndole a Dios en la semana pasada que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos guíe, el que nos ayude a entender de qué manera Dios puede ver hoy nuestro actuar en nuestra vida. ¿Cómo Dios nos puede ver hoy? ¿En qué momento, en qué circunstancia estamos delante de Dios que no tengamos temor, que no le demostremos a Dios que estamos viviendo sin su temor? Sería una catástrofe en su vida espiritual, en su vida normal, en su vida cotidiana, que usted viva sin el temor de Dios. Porque decíamos la semana pasada que este temor es el que nos ayuda a hacer lo correcto, el temor a Dios. Ese es el que nos empuja, el que nos da el poder para vivir una vida de santidad, para crecer espiritualmente, para llegar a donde Él quiere que lleguemos, para tener el cumplimiento del propósito de Dios. Primero que nada, tenemos que caminar con el temor de Dios. Vimos la vida de Jesús, como en Isaías 11:2, el Espíritu Santo dice que vino sobre él y depositó uno de esos espíritus, de esos 7 espíritus, era el espíritu de temor. Quiere decir que sin el espíritu de temor, usted y yo nunca pudiéramos hacer lo que Jesús hizo. Y él declaró, él estableció que en su nombre podemos hacer cosas mayores que las que él hizo. Así que si algo tiene que dirigir nuestras vidas, es el temor de Dios, el temor a Dios. Y decíamos que es un temor reverencial, es un temor que no es el temor a que me va a golpear, a que me va a hacer daño, no. Es un temor a siempre querer hacer lo que a Él le agrada. Que ese temor sea lo que guíe nuestras vidas. Por eso me gusta cuando Jesús pregunta en Lucas 18, ¿será que encontraré fe en la tierra cuando regrese? En aquella historia donde la viuda viene e insiste delante de un juez que no creía en Dios ni en los hombres, pero sin embargo, este juez la atendió porque él insistía y dice, ¿será que hallaré fe en la tierra? ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que nosotros tenemos nuestra fe activa cuando tenemos temor de Dios? ¿Será que tenemos la fe activa cuando estamos enfocados en que Dios tiene el control de nuestras vidas y que nada nos puede apartar, ninguna preocupación, nada va a venir que nos va a robar la fe? Porque estamos confiados, seguros de que Dios tiene el control pleno de nuestras acciones, de nuestra vida. Así que
Cuando hacemos eso, Él nos respalda en todo tiempo. Habíamos visto un verso maravilloso en Deuteronomio donde Él dice que Dios pondrá, cuando nosotros caminamos bajo el temor de Dios, entonces Él pone el temor en nuestros enemigos que nos teman a nosotros. Qué lindo es el Señor. Hace que tu enemigo te tema. Por eso nunca puedes tener temor. Ahora, hablamos hoy de un segundo temor y es el temor al fallarle al hombre. Este temor es también catastrófico, porque si nosotros caminamos con temor a fallarle al hombre, entonces no estamos caminando en el temor de Dios. Mire lo que dice Proverbios 29-25, nos demuestra que ese temor es una trampa del enemigo. Mira lo que dice Proverbios 29-25 y dice, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Aleluya, bendito sea el Señor. El Señor te protege cuando tú caminas bajo su temor. El Señor te protege cuando tú das buen testimonio. El Señor te protege cuando tú estás confiado en que Dios está en control y que no estás agradándole a los hombres, estás agradándole a Dios. Muchas veces estamos más comprometidos con el hombre que con Dios. Cuando estamos más comprometidos con el hombre que con Dios, entonces ese temor te puede paralizar. Nos paraliza el temor y somos capaces de aceptar cualquier cosa que se diga, por ejemplo, de un púlpito o cualquier cosa que haga, por ejemplo, un hijo de nosotros está en pecado y por temor a que él se enoje, por temor a que lo que él va a pensar de mí, entonces ni siquiera le demuestro ni le hablo del amor de Dios. No me atrevo, no soy capaz porque tengo temor de lo que él pueda hacer. Tengo temor de lo que él piense de mí. Entonces, por esta causa, tu familia se puede perder. Por este temor, tu familia se puede perder. Por este temor, podemos entonces dejar que nuestros hijos gocen de la presencia de Dios, que nuestros familiares gocen de la presencia de Dios. No, 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 no. Si es cierto que no hay profeta en su propia tierra, muy cierto es, no hay profeta en su propia tierra, pero nosotros tenemos un llamado y es predicar a toda criatura y es sembrar la semilla y que Dios se encargará de dar el crecimiento. Esa es nuestra responsabilidad. Orar para que Dios le dé el crecimiento a esa semilla. Depende de nuestras oraciones y de que peleemos la buena batalla de la fe para que los nuestros y todos aquellos que Dios ponga en nuestro camino puedan recibir el evangelio en sus corazones. Así es que muchas veces estamos en iglesias donde oímos cosas que sabemos que están incorrectas o vemos que dejan de hacer otras que pudieran estarlas haciendo y no somos capaces de sentarnos con esa persona, no importa el título que tenga, tú tienes la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que es la que te va a respaldar y que Dios va siempre a respaldarnos cuando nosotros estamos confiados en Él. Entonces, muchas veces nos callamos y no somos capaces de llamar la atención o de decirle, estás en un error, esto no debe de ser, porque estamos más comprometidos con el hombre que con Dios. Así es que es nuestra responsabilidad. Mira lo que dice Gálatas 1, verso 10. Gálatas capítulo 1, verso 10 dice así. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Tremendo, ¿eh? O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tremendo. Qué cosa más terrible que Dios no nos considere su siervo. Qué cosa más terrible que nosotros querramos agradar más al hombre que a Dios mismo. Cuando conoces las escrituras bíblicas y sabes que no estás, que esa persona no está cumpliendo
la voluntad de Dios, entonces es tu decisión callar o callar por temor a lo que diga el hombre, a lo que haga el hombre, u obedecer a Dios. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Así es que nosotros tenemos que decidir confrontar la verdad de Cristo siempre, defender en todo tiempo el evangelio, defender en todo tiempo y hablar con amor, porque podemos llegar a una persona y decirle lo que está mal en amor. No se necesita pelear, no se necesita juzgar a nadie, se necesita estar respaldado por la palabra de Dios. Se necesita que Dios siempre esté de nuestro lado. Recuerda a Pablo y a Pedro cuando empezaron a Pedro y a Juan cuando empezaron a predicar en el libro de los Hechos. Dice que en el capítulo 4, desde el capítulo 2, vemos cómo ya el Espíritu Santo cuando llega en Pentecostés y llega sobre los apóstoles, empieza el evangelio a correr, a expandirse por medio de los apóstoles, el Espíritu Santo a operar, porque ya Jesucristo había ascendido delante de ellos, pero el Espíritu Santo había venido y les había dado poder, les había dado el denuedo para de ahí en adelante la iglesia seguir creciendo por la palabra que salía de sus bocas, por medio del nombre de Jesús. Y dice que en el capítulo 4 ya empezaron a perseguir a Pedro y a Juan y los acosan y los llaman y los meten preso y empieza un juicio contra ellos, un juicio contra ellos porque ellos estaban predicando y haciendo prodigios y señales en el nombre de Jesús y ellos no querían que predicaran y que hablaran del nombre de Jesús, que predicaran en el nombre de Jesús. Pero me maravilla la respuesta de Pedro y de Juan. Dice Hechos capítulo 4, 19 al 21. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Así es que tú y yo estamos llamados a predicar el evangelio a toda criatura. Tú y yo estamos llamados a llevar prodigios y señales donde quiera que nos paremos. Así es que en ocasiones nos podemos sentir mal por confrontar a un hermano, no importa el título que posea, tú tienes el poder. O no te atreves a confrontar a los hijos, como decía ahorita, o a la familia, a un compañero de trabajo con su pecado, o quizás ni siquiera le has hecho saber tu convicción sobre Jesús, porque no quieres, tienes temor de la reacción del otro, no quieres tocarle ni con el pétalo de una rosa, diría mi abuela. Ni con el pétalo de una rosa. Así es que no te atreves a tocar el tema de la salvación, aunque sabes que eres un sacerdote de Dios en este tiempo, aunque sabes que tienes el llamado, porque temes a que te rechacen o se enojen contigo. Sabes, a Jesús, al Hijo de Dios, lo rechazaron, lo vituperaron, lo escupieron, lo crucificaron. Y sabías que todos los apóstoles fueron maltratados, ultrajados y murieron de una manera espeluznante. Todos murieron de manera tortuosa. Todos fueron torturados antes de morir, excepto Juan, pero Juan también pasó por una tortura terrible. Cuando dice que el Espíritu Santo de Dios lo salvó. Juan es como una tipología de Daniel también, porque dice que Juan entró a una caldera de aceite caliente y no murió. Dios no permitió que muriera porque Dios lo iba a usar para traer la revelación de este tiempo. Así es que nosotros necesitamos entender que no podemos comprometernos más con el hombre que con Dios. No podemos tener temor de hablar la palabra de Dios porque frenamos nuestro propio propósito. Estamos entonces en condenación delante de Dios porque no estamos
porque estamos limitados por ese temor a lo que va a pensar el otro, a la reacción del otro. Cuando Dios envió a predicar a los apóstoles, no les dijo cuando lleguen a la casa, pregunten primero si creen en Jesús. Si no, no entren. No, 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 no. Él le dijo, entren, den la palabra, donde la reciban, ustedes moren. Quédense ahí, pernocten esta noche ahí. Pero si no la reciben, sacude el polvo y vete. Sacude el polvo porque ya su condenación tienen. Así es que nuestra responsabilidad entonces es seguir orando por esa persona o esa familia. Y si Dios nos manda, mire, hay veces donde Dios nos manda a callar. Se lo digo por experiencia. Dios dice que su palabra no es para contender. Y hay veces donde usted a un familiar o a un amigo le va a dar la palabra y hay una contención que se quiere levantar. Entonces Dios dice que no le tiren las perlas a los cerdos. Pero usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Usted y yo tenemos el don de discernimiento supuestamente y está para todos. Dice pedir los mejores dones. Es necesario pedir el don de discernimiento para entender cuando Dios quiere que hablemos o cuando Dios quiere que calles, para que tu palabra no llegue a ser contenciosa para la otra persona. Que todo lo que salga de nuestra boca sea para la edificación y para que el evangelio pueda llegar a toda criatura. Así es que si Dios te dice calla, entonces callas. Pero cuando Dios nos manda a predicar a toda criatura y no te ha dicho que te calles, entonces tú estás en pecado delante de Dios porque estás agradando más a los hombres que a Dios. Y esto es terrible, esto es terrible. Cuando el apóstol Juan estaba preso por predicar el evangelio en la isla de Patmos, después del milagro de ser salvo de aquella olla de aceite hirviendo, dice que le sobrevino un éxtasis. Y allí entonces Dios le da una palabra profética que la estamos viviendo en este tiempo. Y llegó a 7 iglesias y me llama la atención. Quiero que hablemos un poco de estas 7 iglesias y no voy a leer todo lo que le dijo a las 7 iglesias, pero sí les puedo decir que en las 7 iglesias hay algo que me llamó tanto la atención. Y es que le dice, si al que venciere, a las 7 iglesias le señaló 7 detalles que ellas tenían. Cada una de ellas había estado dejando de hacer algo. Unas porque dejaron el primer amor, el otra porque era permisiva, la otra porque no estaba llevando el evangelio como debía de llevarse. Así es que a las 7 iglesias fue con un mensaje y era el mismo mensaje. Y terminaba siempre diciéndoles, al que venciere, capítulo 2 de Apocalipsis y capítulo 3, al que venciere, mire, le quiero leer capítulo 2, versos 7 y 10 al 11. Y dice así, bendito sea el Señor en el capítulo 2, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. La salvación. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No temas en nada lo que vas a padecer, porque Jesús dijo que no íbamos a tener un evangelio de rosas. No, 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 no. Él dijo que íbamos a tener tribulaciones, que íbamos a tener conflictos, pero que confiemos. Así es que no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tengan tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, que el temor no te paralice, que el temor no te paralice. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces tu salvación estará segura
si vences ese temor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio, tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa Jezabel. Me llamó la atención esta palabra. Que toleras que te manipulen, que toleras que callen tu boca, que toleras por temor a que ese espíritu de Jezabel te confronte o te paralice de tal manera que no puedas enseñarle el evangelio. Dice que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Cuidado con callar tu boca. Cuidado porque hay consecuencias, dice aquí la palabra. Hay consecuencias. Dice, aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, nosotros somos los que nos tenemos que arrepentir de aceptar a Jezabel, a un espíritu que nos manipule, nos controle y nos quiera tapar la boca. Y a sus hijos, escuche bien, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según vuestras obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen una doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no os impondré otra carga, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Bendito sea el Señor. Hermanos míos, estamos en una época difícil. Estamos en una época muy permisiva. Estamos viviendo momentos donde si no nos sujetamos de la presencia de Dios, decía la semana pasada que si nosotros no tenemos una intimidad con Dios y un conocimiento pleno de la palabra de Dios, nunca podremos caminar bajo ese temor absoluto que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad llevar a los nuestros a la salvación. Es nuestra responsabilidad no callar por temor a la reacción de ellos. Porque si hablas, si estás guiado por el Espíritu Santo, te puedo asegurar que Dios tiene el control y que Dios va a respaldarte donde quiera que te pares. Cierto es que estamos viviendo momentos muy difíciles, pero al que venciere, Dios le dará la corona. Al que venciere, Dios le dará el denuedo. Por eso es que el apóstol Pablo oraba para que nos dé denuedo. El apóstol Pablo clama para que los demás, los apóstoles, los que lo seguían, oraran por él para que les diera denuedo. Mira lo que dice Efesios 6, 18 y 19. Orando en todo tiempo. Está hablando, el verso 17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios y les exhorta para que oren por él en todo tiempo. Mire qué interesante. Por él y por todos, orando en todo tiempo. Bendito sea el Señor. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, no solamente por él, por todos, orando los unos por los otros y por mí, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. El misterio del evangelio. Usted y yo tenemos un misterio, algo poderoso guardado en nuestros corazones
que por temor no lo podemos frenar. Tenemos que pedirle a Dios denuedo. El denuedo es el poder, es la autoridad, es la facilidad para hablar la palabra de Dios con sabiduría, con inteligencia, perdón, y con amor, poder hablar y establecer lo que Dios pone en nuestros corazones. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que orar los unos por los otros y buscar la revelación de la palabra, buscar la revelación y la sabiduría de Dios para que el temor no nos paralice, para que el temor no frene nuestro propósito. Esa es la trampa del enemigo. Esa es la trampa del enemigo, la que hablaba Proverbios. Es la trampa que el enemigo pone en nuestra vida, que tengamos temor de hablar el evangelio para que nuestro propósito se frene. Muchas veces no sabemos por qué tenemos tantas trabas en nuestra vida, por qué no podemos avanzar en algo sabiendo que Dios nos ha llamado, y es porque hay algo que has dejado de hacer, y es llevar la palabra de Dios a toda criatura sin temor en tu corazón. Que ese temor que domina tu vida sea el temor de Dios y no el temor a los hombres. El temor a los hombres es una trampa del enemigo y Dios quiere que tú salgas de esa trampa. Y la semana próxima voy a hablar del temor a fallar a nuestros pactos o compromisos que hemos hecho al hombre, que sería más o menos como fallarnos a nosotros mismos. Ese temor a fallar, ese temor a no cumplir lo que yo dije, es otra trampa del enemigo. Y lo vamos a ver porque esto viene siendo como un poco de orgullo. Se va por ese punto donde yo tengo temor al qué dirán. Tengo temor al qué dirán. Esta es otra trampa del enemigo. Este es otro temor que nos puede paralizar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Así es que la semana próxima lo llevaremos por la palabra también y desarrollaremos este tema. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios añada sabiduría a su palabra. Bendiciones.